Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo digo la verdad. Dijo, yo soy la verdad. ¿Qué significa eso? El ser, no el decir la verdad, el ser la verdad. Significa que cuando Él lo dice, automáticamente es verdad. Por ejemplo, lo podemos entender cuando decimos el jefe siempre tiene la razón. Y cuando el jefe dice, hoy salimos temprano, salimos a las 3, pues todos automáticamente nos ponemos bien contentos. Y si alguien te dice, no, ¿cómo crees? Si siempre salimos a las 5. Tú le contestas, no, lo dijo el jefe. Y entonces ya nadie debate. Ah, lo dijo el jefe, entonces salimos a las 3 y empezamos a gritar todas bien emocionadas que salimos temprano. ¿Por qué? Porque el jefe tiene la razón. Entonces, que Jesús diga, yo soy la verdad, significa que cuando Él lo dice, automáticamente va a suceder y es cierto. Y entonces Él dice, yo soy tu consuelo. Y si yo me siento desdichada, volteo a ver a mi consuelo, porque sé que allí va a haber consuelo, porque Él es verdad. Automáticamente, a mí no me sea lógico, sea algo que me parece increíble, si Dios lo dice, es verdad. No es concentrarnos tanto en nuestro problema, sino iniciar viéndonos a nosotras mismas como Dios nos ve. Es importante darnos cuenta que la imagen dominante del hombre y de la mujer en la escritura es la de un ser integral. Esto es, los términos de cuerpo, alma y espíritu, que Dios nos está viendo de esta forma integral y que a veces para hablar de estos tres utiliza la palabra vida. Por ejemplo, Romanos 12:1. Voy a compartir pantalla y aquí está Romanos. Compartir. Ok, entonces os ruego por las misericordias de Dios. Ahora serán utilizados para Dios. Agradable a Dios. Esto es bien agradable a Dios. Que nosotros nos entreguemos en cuerpo, en sacrificio vivo y santo, apartado para Dios. A pesar de que la Escritura nos identifica como seres íntegros, utiliza los términos cuerpo, alma y espíritu. Y también nos enseña cómo vamos al primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo habla de espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca del espíritu humano? Y tenemos Eclesiastés 12:3. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando una persona fallece, el cuerpo vuelve a la tierra como era, pero el espíritu vuelve a Dios, que fue quien dio vida a ese cuerpo. Un cuerpo sin espíritu está muerto. No hay vida en él. El espíritu es el que se relaciona con Dios. Ese es el espíritu y realmente es lo que somos nosotras. Nosotras somos el espíritu.
Nuestro cuerpo es el empaque, es como un regalo, pues es el papel que lo está envolviendo, pero no es el regalo. El papel que envuelve el regalo no es el regalo. Así, nuestro cuerpo físicamente es lo que envuelve lo que yo soy. En el momento que mi espíritu se desprende de mi cuerpo, pues el mundo se da cuenta que Liz está muerta. Porque no tiene vida mi cuerpo, sino tiene mi espíritu. Y el espíritu es el que se relaciona con Dios. Luego podemos ver en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El espíritu es el que adora a Dios. Es el que busca a Dios. Nuestro espíritu, el espíritu humano, es el que busca a Dios, es el que adora a Dios. Es decir, lo que realmente somos. Luego también en Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio. Otra vez una interrupción. El Espíritu mismo es el que da, el Espíritu Santo es el que le da testimonio a nuestro propio espíritu. Y yo sé dentro de mí que yo realmente soy hija de Dios. Lo sé, porque se lo revela el Espíritu Santo a mi espíritu, de que yo realmente soy hija de Dios. Y el Espíritu Santo también redarguye a mi espíritu. En el caso de que yo reconozco que yo no soy hija de Dios, me lo revela también el Espíritu Santo y me redarguye y me hace darme cuenta de que estoy mal. Es el Espíritu Santo el que se comunica con mi espíritu. Recuerde que nuestro cuerpo es nuestro medio para hacer o ejecutar algo. Nuestra alma es nuestro pensamiento, mente y emociones, y con el cual nuestra voluntad toma decisiones. Entonces, el cuerpo es el envoltorio, ¿ok? El alma es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Y nuestro espíritu es nuestra vida, es nuestra identidad, es lo que somos. 2. Haga una lista de las características de la vieja identidad encontrada en los siguientes versículos y cómo se relacionan estas con su cuerpo, su alma y su espíritu. Entonces, vamos al siguiente versículo. Es que no he compartido como me salí, entonces no he compartido pantalla. Voy a compartir pantalla. Entonces, vamos a la siguiente y pongo forma de presentación. Ok, Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás es el que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué hacíamos? En los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Que los demás. En nuestra vida, esa es nuestra alma. Y en nuestro espíritu operaba, estaba muerto hacia Dios. Entonces, en nuestra mente, nuestros pensamientos, dice aquí, nuestros pensamientos seguían nuestra propia voluntad, estaban concentrados en satisfacerme a mí misma. ¿Qué me convenía a mí? Eso hacía. ¿Qué no me convenía? Eso no hacía. En eso estaba concentrado mis pensamientos, un pensamiento muy egoísta. Y en mi espíritu estaba muerta hacia Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira. Así éramos en nuestra vieja identidad. En Efesios 4, 17 al 22 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, en el aspecto de alma, era un alma vanidosa, teniendo el entendimiento entenebrecido. En el aspecto de alma, entendimiento entenebrecido. Es decir, oscuro, como que no entendíamos bien, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. En el espíritu estábamos ajenos a Dios, separados de Dios por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En nuestros cuerpos estaban dedicados a actividades impuras. Esa era la vieja identidad. Nuestro cuerpo estaba dedicado a actividades impuras. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis crecido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el alma teníamos deseos engañosos. Es decir, nos parecía que estaba bien, pero ahora nos hemos dado cuenta que no estaba bien. Parecían deseos muy naturales, muy normales, muy humanos, pero ahora nos damos cuenta que eran deseos que eran egoístas, eran deseos que no buscaban glorificar a Dios, sino glorificarme a mí mismo. Y eso estaba en mi alma. En la siguiente lista de nueva identidad en Cristo, la pregunta número 3, hago una lista de las características de su nueva identidad en Cristo, descrita en los siguientes versículos, y cómo se relacionan con su cuerpo, su alma y su espíritu. Entonces leemos Ezequiel 36. Dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. En el espíritu estamos ahora en la columna de nueva identidad. Tenemos un espíritu nuevo. Hemos sido renovadas, cambiadas. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
La vieja identidad teníamos en el espíritu un corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En el espíritu ahora está el Espíritu Santo en mí. Y en el cuerpo, ahora mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo habita en mi cuerpo, envuelto en ese papel envoltorio. Allí dentro está el Espíritu Santo. Habita, porque nuestro cuerpo es un templo del Espíritu. Y nosotros era donde habitaba Dios. Entonces, el cuerpo habita el Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis por mis estatutos. En el alma me dará una voluntad y un deseo de querer hacer lo que a Dios le agrada. Fíjense, eso es lo sensacional, que Dios nos pone una serie de reglas y nos dice, ahora hazlas. Y hace todo eso, pero además nos da el poder para hacer. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos da el deseo, el poder de querer hacer. Ese es un verdadero milagro, que antes nos agradaban ciertas cosas y ahora no son tan desagradables y nos agradan otras. ¿Cuáles? Las que le agradan a Dios. Y haré que andéis en mis estatutos. Él nos dará el poder para andar en sus estatutos, para guardar mis preceptos y para que los pongas por obra. Dios da el poder, da la voluntad, el deseo, pone las emociones, todo eso está en el alma. Las emociones necesarias que nos mueven a hacer lo que a Él le agrada. Porque el Señor habita en nosotros. También de la nueva identidad nos pide leer Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la vieja identidad, el espíritu estaba muerto. En la nueva identidad, el espíritu está vivo para Dios. Eso nos dice este versículo. También de la nueva identidad, Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, en el árbol, en el espíritu vive a causa de la justicia. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Entonces, en la vieja identidad, mi cuerpo es mortal. Nuestros cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá, porque Dios lo habrá declarado inocente. Entonces, en la nueva identidad, en el cuerpo todavía estoy muriendo. Mi cuerpo, pues lo vemos bien claro, yo ya estoy viejita, tengo arrugas, etcétera. Estoy envejeciendo, estoy muriendo poco a poco. Mi cuerpo sigue todavía muriendo, pero mi espíritu, aquí dice, vivirá. Es decir, tengo una vida espiritual eterna, eterna. Desde este momento estoy vivo y viviré para siempre. Estoy viva y viviré para siempre. También nos pide leer Efesios 4:23 y 24. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser
como Él. Entonces, en nuestra alma, nuestra mente ha cambiado su manera de pensar, ha sido renovada, ha sido cambiada nuestra manera de pensar. Ahora tiendo a la honestidad hacia conmigo mismo y hacia con los demás. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Y nuestra alma desea ser santa de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. En Colosenses 3, 10 al 12. Y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables, pacientes. En nuestro cuerpo, ahora nuestro cuerpo es un instrumento de Dios está dedicado a lo que Dios quiere que hagamos. En nuestra alma, nuestras emociones nos invitan a ser buenos, humildes, pacientes. Eso lo pone Dios en nuestros deseos, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Y en el espíritu yo deseo agradar a Dios y decido agradar a Dios. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Fíjense, como Él es el que nos hace. Estar siempre alegres. Podemos pasar por dificultades y dificultades muy serias, muy difíciles. Sin embargo, en ellas podemos estar gozosos. No quiere decir que vamos a estar muriendo de la risa y allí carcajeándonos. No, pero estamos tranquilas, estamos en paz, estamos confiadas, porque Dios nos pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu de Dios nos hace estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, saber que Dios está en control de lo que está pasando y que esto que no es agradable para mí, Dios lo tiene en control. Dios sabe lo que está haciendo. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Todo eso lo hace el Espíritu de Dios. No hay ley que esté contra todo esto. No hay nadie que se pudiera poner en contra de esta verdad, de esto que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Entonces, en nuestra alma, en nuestra voluntad, nos hace desear ser amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Y nos permite generar las emociones que nos lleven a esa diferencia. Nos la vamos a dejar aquí, en Gálatas 5:23, si es el último. Vamos a dejar hasta aquí, porque la lectura que nos está pidiendo que hagamos, de qué es el hombre, es una lectura muy importante. O sea, que identifiquemos en qué posición nos encontramos ahora con Dios. Y es una lectura bastante larga. Entonces, allí lo vamos a dejar. La próxima reunión estaremos viendo qué es el hombre. Me disculpo con ustedes porque pues el internet estuvo fallando mucho, cortándose.
A pesar de que quité a todos, desconecté a todo mundo aquí en la casa, siguió fallando. Pero bueno, Dios sabe, Dios está en control.